El pueblo de Millfield vivía y moría por las luces del viernes por la noche. Cuando el marcador llegó a 0 en la noche del campeonato, la mayoría de los ojos siguieron la celebración en el campo. Pero la cámara de Emma Porter captó algo más. 3 jugadores estrella escapando por el oscuro túnel de salida. Su hermano Jake en el medio, mirando hacia atrás con miedo en los ojos. Para el lunes por la mañana, solo quedaban 3 camisetas perfectamente dobladas, dispuestas con una precisión antinatural en el silencioso vestuario. El entrenador miró una nota arrugada, su rostro perdiendo color. Lo que esos chicos descubrieron abriría una herida que el pueblo había pasado 25 años tratando de olvidar. Antes de comenzar, estas historias requieren un pedazo de mi corazón. Para crearlas, suscribirse es como decirme que siga adelante cuando las dudas se asoman. Significa más de lo que sabes. Gracias. El pueblo de Millfield no aparecía en la mayoría de los mapas, pero todos en el condado nos conocían por una cosa: el fútbol de los Bulldogs. Nuestra torre de agua incluso llevaba los colores del equipo. En un lugar donde los partidos del viernes por la noche atraían más público que la iglesia del domingo, mi hermano Jake era la realeza. Mariscal de campo senior con un récord perfecto. Yo no lo era. Solo era Emma Porter, estudiante de 3er año, invisible excepto a través del lente de mi cámara. Así me gustaba, observar en lugar de ser observada. Jake y yo solíamos ser cercanos. Inventamos códigos secretos, construimos fuertes, resolvimos misterios inventados juntos. Pero este otoño, algo cambió. Se volvió distante, nervioso. Lo pillaba susurrando con sus amigos Nate y Tyler, quedándose en silencio cuando entraban los adultos en las habitaciones. Cuando le preguntaba qué pasaba, me despeinaba como cuando éramos niños. Nada de qué preocuparse, diría, pero la sonrisa nunca llegaba a sus ojos. El partido del campeonato contra Riverdale debería haber sido el punto culminante del año. Papá, el entrenador asistente, había estado entrenando al equipo durante meses. Toda la ciudad llenó las gradas esa noche, con caras pintadas de azul y oro. Me moví entre la multitud tomando fotos, capturando todo. Las animadoras en medio de un salto, la intensidad del entrenador Sullivan, la energía nerviosa de los jugadores. No sabía que estaba documentando la última noche normal que tendría nuestro pueblo. La celebración después de nuestra victoria fue salvaje. Jugadores alzados sobre hombros, animadoras girando, la banda tocando la canción de lucha. A través de mi visor, seguía a Jake mientras se alejaba del grupo, asintiendo a Nate y Tyler. Se dirigieron hacia el túnel de salida en lugar del vestuario. Raro, murmuré, tomando una foto mientras Jake miraba hacia atrás con una expresión que no podía descifrar. No triunfo, más bien, miedo. Intenté enviarle un mensaje, pero no obtuve respuesta. A medianoche, mis padres estaban caminando de un lado a otro. Jake nunca se saltaba el toque de queda en las noches de juego. Papá llamó a los padres de Nate y Tyler. Ellos tampoco habían llegado a casa. Los entrenadores registraron la escuela. Se llamó a la policía. Nunca olvidaré la mañana del lunes. Los pasillos zumbaban con susurros mientras el director Williams hacía el anuncio: 3 de nuestros estudiantes están desaparecidos. Cualquiera que tenga información, por favor, que se presente. Después de clases, me deslicé hacia el gimnasio donde practicaba el equipo de baloncesto. El vestuario de fútbol al otro lado del pasillo estaba sellado con cinta policial amarilla. Papá estaba justo dentro, sosteniendo un trozo de papel, con el rostro pálido. Observé a través de la rendija de la puerta mientras el sheriff Davis examinaba 3 camisetas de fútbol y pares de botas, dispuestos en una fila perfecta sobre el banco. Algo no estaba bien. Había organizado el equipo de Jake suficientes veces para saber que esos no eran sus números de camiseta. Jake era el 10, no el 6. Tyler tenía 28 años. No, ¿qué dice la nota? El sheriff Davis le preguntó a mi padre. La voz de papá se quebró. Solo 3 palabras: la verdad nunca se ahoga. El sheriff frunció el ceño. Los adolescentes son dramáticos. Probablemente solo se escaparon después de la gran victoria.
Pero vi el rostro del entrenador Sullivan detrás de ambos, no confundido, sino asustado. Sus ojos seguían desviándose hacia esos números. Caminando a casa, me encontré con Cody Baker, el chico callado que manejaba el equipo del equipo. «Emma», susurró, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. «Jake me pidió que lo ayudara con la investigación el mes pasado. Algo sobre viejos artículos de periódicos sobre el milagro de Millfield». «¿Qué milagro?». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿No lo sabes? Cuando el entrenador Sullivan salvó a esos niños del autobús. Es como la historia más grande del pueblo». No pude dormir esa noche. Los números seguían parpadeando en mi mente. 6-11-97. No números de camiseta, una fecha. 11 de junio de 1900. Encendí mi portátil y busqué Millfield. Los titulares llenaron mi pantalla. Héroe local salva a niños de ahogarse. Sullivan rescató a 3 de un autobús escolar que se hundía. El joven entrenador Sullivan, empapado envuelto en una manta, siendo llamado héroe por lanzarse al estanque Miller después de que un autobús patinara fuera de la carretera. Indagué más, encontrando un viejo anuario en la oficina de papá. El entrenador Sullivan había sido una estrella en ascenso en aquel entonces, el nuevo profesor de educación física que se convirtió en una leyenda instantánea. El accidente lo convirtió en algo intocable en Millfield. Las fotos mostraban a 3 niños acurrucados en mantas, salvados por su rápida reacción cuando su conductor perdió el control. Pero, ¿por qué le importaría esto a Jake? Me deslicé en su habitación, sin ser perturbada desde que desapareció. Bajo su colchón encontré una carpeta etiquetada «Proyecto de Historia», pero dentro no había trabajos escolares. Recortes de periódicos, informes policiales fotocopiados con inconsistencias resaltadas, una lista de nombres con signos de interrogación. Y un pequeño cuaderno con «Verdad MMM» garabateado en la portada. Una foto cayó, una toma aérea del estanque de Miller, con algo marcado en rojo. Jake había escrito: «Posición del autobús imposible según las marcas de frenado. ¿Cómo golpeó el agua en este ángulo?». Mi corazón latía con fuerza mientras abría el cuaderno. La letra de Jake se volvió cada vez más frenética con cada página. Informe oficial: 3 niños salvados. Pero el anuario muestra 4 en el autobús. Registros médicos sellados. ¿Por qué? Falta la prueba de toxicología del conductor en el informe. El director Williams era miembro de la junta escolar en ese entonces. El sheriff Davis era un oficial novato y el primero en llegar a la escena. La entrada final me heló las venas. Sullivan no era el héroe. Él era el conductor. Cuando le mostré a papá la disposición de las camisetas a la mañana siguiente, su taza de café se rompió en el suelo. «Emma, mantente al margen», advirtió, con la voz temblando. Fui a ver al sheriff Davis esa tarde con la carpeta de Jake. Lo asió, con el rostro endureciéndose. «Teorías de conspiración adolescentes», dijo cerrándolo. «Tu hermano y sus amigos probablemente se fueron a la ciudad a divertirse después de su gran victoria. Los encontraremos haciendo travesuras, ya verás». Al salir, lo escuché por teléfono. «Williams, tenemos un problema. La chica Porter sabe». Caminando a casa, vi a Cody esperando detrás de la tienda de conveniencia. «No confíes en ellos», susurró. «Jake me dijo que si algo pasaba, buscara las señales. Solíamos dejarnos mensajes de niños. Creo que esas camisetas son un mensaje». Al día siguiente, la escuela se sentía como llevar la piel de otra persona. Los estudiantes susurraban sobre los chicos desaparecidos, teorías que iban desde reclutadores universitarios firmándolos en secreto hasta tratos de drogas que salieron mal. Mientras tanto, yo veía a Millfield de manera diferente, cada rostro adulto potencialmente parte de una mentira de décadas. Cody y yo comenzamos con los archivos de la biblioteca, sacando todos los periódicos que mencionaban el milagro de Millfield. La historia parecía perfectamente consistente, excepto por extrañas lagunas. Faltaban los números de las semanas posteriores al accidente. El bibliotecario afirmó que el daño por agua los había destruido. «Eso es raro», susurró Cody mientras salíamos. «Jake encontró el mismo problema. Fue entonces cuando empezó a buscar en otros lugares».
Visitamos a la señora Reynolds a continuación, una profesora de inglés jubilada que había estado en la escuela durante el accidente. Nos invitó a entrar para tomar limonada, sus manos temblando ligeramente mientras servía. Recuerdo que cuestionaba las cosas en ese momento, dijo, mirando nerviosamente por las ventanas. La historia nunca encajó del todo. Sullivan ni siquiera se suponía que estuviera conduciendo ese autobús. ¿Qué pasa con los niños?, pregunté. Sus ojos se nublaron. Sobrevivieron 3. Eran diferentes después, callados. Sus padres se mudaron dentro de un año. Ella dudó. Había otro niño. La enseñé, una niña brillante llamada Mia Collins. Pero después del accidente, fue como si nunca hubiera existido. Sin memorial, sin mención. La gente simplemente dejó de hablar de ella. Al salir, me agarró del brazo. Ten cuidado. Este pueblo protege sus leyendas. Esa tarde, revelé las fotos del partido del campeonato. Una foto llamó mi atención, el entrenador Sullivan cerca del túnel de salida, hablando intensamente con un hombre que no reconocía. La mano del hombre estaba en el hombro de Sullivan, su expresión era amenazante. En el fondo, apenas visibles, estaban Jake, Nate y Tyler observando. Le mostré a Cody al día siguiente. El cuaderno de Jake mencionó a alguien llamada Linda Carter, una de las sobrevivientes. Ella vive en Rochester ahora. Parece que no has proporcionado ningún texto para traducir. ¿Podrías enviarlo para que pueda ayudarte? Saltamos las clases de la tarde y tomamos un autobús a Rochester, encontrando la dirección que Jake había anotado. La mujer que respondió tenía alrededor de 40 años, con ojos cautelosos que se agrandaron cuando mencionamos Millfield. No hablo de ese lugar, dijo, intentando cerrar la puerta. Mi hermano está desaparecido, solté. Jake Porter estaba investigando el accidente de autobús. Ella se congeló. Luego miró por encima del hombro antes de meternos dentro. Lo encontraron, ¿verdad? Dios, le dije que lo dejara pasar. Linda caminaba de un lado a otro en su pequeño salón. Tu hermano me llamó el mes pasado. Hizo preguntas que nadie ha hecho en años. ¿Qué realmente pasó?, Cody preguntó. Se hundió en una silla. Sullivan estaba borracho ese día. No se suponía que él nos llevara, pero el conductor habitual estaba enfermo. Estaba presumiendo, conduciendo demasiado rápido en las curvas. Cuando chocamos con el agua, su voz se quebró. Nos salvó porque tenía que hacerlo, porque era responsable. ¿Y Mia Collins?, susurré. Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas. Dijeron que los 4 logramos salir. Pero Mia nunca salió a la superficie. Más tarde, el sheriff, él no era sheriff. Entonces, le dijo a mis padres que dijeran que solo había habido 3 niños si alguien preguntaba. El consejo escolar, el alcalde, todos decidieron que Millfield necesitaba un héroe más que una tragedia. ¿Por qué lo encubrirían?, Cody preguntó. El padre de Sullivan era el mayor empleador del pueblo. La escuela llevaba el nombre de su familia. ¿Y un cargo de homicidio involuntario por conducir ebrio? Ella sacudió la cabeza. Más fácil crear un milagro que enfrentar la verdad. Cuando llegué a casa, papá estaba esperando. Su rostro me decía que sabía dónde había estado. Emma, para esto ahora, suplicó, no tienes idea de lo que estás provocando. ¿Lo sabías?, exigí. Sobre Mia Collins, el color se le fue del rostro. Estaba empezando como oficial. Para cuando entendí lo que había pasado, la historia ya estaba escrita. El pueblo necesitaba ese milagro. 3 chicos están desaparecidos, papá. Jake lo descubrió y ahora se ha ido. Me agarró de los hombros. Por eso mismo necesitas parar. Por favor, Emma. No puedo perderte también. A la mañana siguiente, encontré una nota en mi casillero. Última advertencia. Deja de mirar o únete a ellos. Linda Carter me llamó esa noche, con la voz temblando. Alguien estuvo en mi casa hoy. Se llevaron todo, todos los documentos que te mostré, fotos antiguas. ¿Llamaste a la policía?, pregunté. ¿Policía? Emma, ¿no lo entiendes todavía? No hay a quién llamar.
Esto va profundo. El alcalde, el sheriff, los dueños de negocios. Tu pueblo estaba muriendo antes del milagro de Millfield. Después de que Sullivan se convirtiera en un héroe, la inversión fluyó. El centro recreativo Sullivan, las nuevas salas de la escuela, los programas deportivos que pusieron a tu pueblo en el mapa, todo construido sobre esa mentira. Pensé en todos los trofeos de campeonatos, los letreros de hogar del entrenador Sullivan, en los límites de la ciudad, las celebraciones anuales del Día del Milagro. ¿Qué pasa con los padres? ¿Los padres de Mia? Pregunté. Pagaron y se mudaron. La última vez que supe, estaban en Arizona con otros nombres. Después de colgar, miré el cuaderno de Jake. Las últimas páginas contenían nombres y cantidades, sobornos para mantener a la gente callada. Lo más perturbador era una fotocopia de los registros médicos que mostraban el nivel de alcohol en sangre de Sullivan el día del accidente, con sello de orden judicial estampado en ella. ¿Cómo había conseguido Jake esto? Cody apareció en mi ventana después de la medianoche con la cara magullada. 2 tipos me atacaron cuando volví a casa, susurró mientras lo ayudaba a entrar. Querían saber qué encontramos en Rochester. Extendimos todo por el suelo de mi habitación, fotos, notas, recortes. Una foto del archivo de Jake mostraba a Sullivan en el centenario del pueblo con el actual director, el sheriff y el alcalde, todos jóvenes en... Jake me dijo que estaban planeando algo grande, dijo Cody. Iban a revelar todo durante la ceremonia del trofeo del campeonato. Máxima publicidad. Y Sullivan se enteró, susurré. Tu hermano fue inteligente, dijo Cody, señalando las camisetas arregladas. La fecha no era solo sobre el accidente. El 11 de junio es el próximo viernes, la dedicación conmemorativa del nuevo complejo atlético Sullivan. Todo encajó. Jake no solo había dejado una pista sobre el pasado, estaba señalando una fecha futura. La compleja dedicación traería a los medios, a los funcionarios estatales, a todos los que importaban. La puerta se abrió de golpe. Mi padre estaba allí, con el uniforme puesto, con el rostro sombrío. Ambos en el coche. Now, papá. Emma, por favor, no es seguro aquí. En el coche, papá condujo en silencio hasta que llegamos al borde del pueblo. He estado tratando de protegerte, dijo finalmente, pero ya no puedo más. Se detuvo, entregándome una memoria USB. Esto es lo que Jake me dio la noche en que desaparecieron. He estado trabajando en secreto con la policía estatal. Pensé que podría recuperar a los chicos antes de que... Se frotó la cara. Hay 25 años de corrupción aquí. Sullivan, Williams, Davis, el alcalde, han estado manejando esta ciudad como su reino personal. ¿Sabías sobre Mia? Pregunté. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo fui el primero en llegar, solo un novato. Sullivan salió tambaleándose de ese autobús, apestando a alcohol. Ayudé a sacar a esos niños. Cuando no pudieron encontrar a Mia, Sullivan entró en pánico. El sheriff entonces, Cooper, me dijo cómo serían las cosas. Era joven, estaba asustado. Su voz se quebró. Lo he vivido todos los días desde entonces. Los faros aparecieron detrás de nosotros. Papá se tensó. Es Davis. Me ha estado observando. Me presionó las llaves del coche en la mano. Lleva a Cody y esta evidencia al capitán Ramsey de la policía estatal en Springfield. Lo retendré. Papá, no. Emma, escucha. Los chicos están vivos. Están siendo retenidos en la cabaña de casa de Sullivan hasta después de la dedicación. Por eso todavía tenemos tiempo. Cuando el coche patrulla del sheriff Davis se detuvo junto a nosotros, papá susurró, encuentra la verdad, por Jake, para Mia. Condujimos toda la noche, solo por caminos secundarios, llegando a la sede de la policía estatal cuando amanecía. La capitana Ramsey era una mujer severa con ojos amables que escuchó sin interrumpir mientras compartíamos todo. Durante años hemos sospechado corrupción en Millfield, dijo ella, examinando el contenido de la memoria USB. Pero nunca pudimos conseguir suficientes pruebas. Tu hermano y sus amigos encontraron la prueba irrefutable.
La evidencia era devastadora, informes de accidentes falsificados, registros financieros que mostraban pagos a testigos y familias de las víctimas, incluso correos electrónicos recientes discutiendo qué hacer con el problema de los chicos. Necesitaremos unas horas para verificar y obtener órdenes de arresto, dijo Ramsey. Quédense aquí donde es seguro. Pero mientras los técnicos examinaban la evidencia, mi teléfono vibró con un mensaje del número de Jake. Almacén de equipos. Árbol viejo. ¿Recuerda? Mi corazón dio un salto. Jake y yo teníamos un escondite detrás del cobertizo de herramientas cuando éramos niños, un hueco en un roble antiguo, donde dejábamos mensajes secretos. Este tenía que ser él. Le mostré a Cody, quien frunció el ceño. Podría ser una trampa. O Jake escapó y está tratando de alcanzarnos, rebatí. Mientras los oficiales estaban distraídos, nos escabullimos. Pidiendo prestado dinero del fondo de emergencia de Cody, tomamos un autobús de regreso hacia Millfield, bajándonos a 1 milla de la escuela para acercarnos a través del bosque. El campus estaba tranquilo mientras nos acercábamos sigilosamente a los campos de atletismo. El cobertizo de equipos estaba aislado, el antiguo roble detrás de él parcialmente oculto por una construcción más nueva. Al meter la mano en el tronco hueco, mis dedos encontraron una pequeña caja de metal, nuestro cofre del tesoro de la infancia. Dentro había una sola memoria USB con backup escrito en ella, y una nota en la letra de Jake. Si estás leyendo esto, algo salió mal. Más pruebas en las cámaras de seguridad. Contraseña. Mia Collins 1997. Estamos tratando de exponer todo en la dedicación. Si no lo logramos, termina lo que empezamos. Se me erizó el vello del cuello. Alguien nos estaba mirando. Emma Porter. El director William salió de detrás de las gradas. Creí a tu padre cuando dijo que habías ido a casa de tu tía. 2 hombres lo flanqueaban. El extraño de mi foto y el oficial Bennett del departamento del sheriff. Niños estúpidos, suspiró Williams, siempre metiéndose en los asuntos de los adultos. ¿Dónde está mi hermano?, exigí. Williams sonrió fríamente. Seguro. Por ahora. Tu padre también lo está, aunque está bastante preocupado por tu desaparición de la protección policial. ¿Protección? ¿Te refieres a custodia?, escupió Cody. El oficial Bennett nos agarró a ambos. El sheriff quiere hablar con ellos. Llévenlos a la estación. Mientras nos llevaban hacia un coche que nos esperaba, logré deslizar la memoria USB en mi calcetín. La estación del sheriff de Millfield olía a café y limpiador de pisos. Nos separaron, poniéndome en una sala de entrevistas mientras llevaban a Cody a otro lugar. A través de la ventana podía ver a los oficiales moverse de un lado a otro, los teléfonos sonando constantemente. El sheriff Davis entró, colocando una botella de agua frente a mí con sorprendente gentileza. Emma, esto ha ido demasiado lejos. Tus acciones están poniendo vidas en riesgo, incluyendo la de tu padre y tu hermano. ¿Dónde están?, exigí. Ignoró mi pregunta. A veces los pueblos necesitan sus historias, sus héroes. Qué bien vendría de destruir todo lo que Millfield construyó por un trágico accidente de hace décadas. Mia Collins merece justicia. Y tú secuestraste a 3 adolescentes. Su rostro se endureció. Se les está manteniendo cómodos. Después de la dedicación del viernes, serán liberados, una vez que entiendan la importancia de la lealtad comunitaria. Una conmoción afuera nos interrumpió. El adjunto menor, joven, nervioso, irrumpió. Sheriff, la policía estatal acaba de llegar con órdenes de registro. Están registrando las propiedades de Sullivan y la escuela. El rostro de Davis se puso pálido. Agarró su radio, dando órdenes mientras salía apresuradamente, olvidando cerrar la puerta detrás de él. Me deslicé en el caos de la oficina principal. Nadie se dio cuenta mientras buscaba frenéticamente a Cody. A través de una ventana hacia el estacionamiento, lo vi siendo metido a la fuerza en una SUV negra por el hombre desconocido de mi foto. Una mano se aferró a mi hombro. Me giré, lista para pelear, pero encontré al Deputy Monroe. Por aquí, susurró, arrastrándome hacia una salida lateral. Me crié con Mia Collins. Ella era mi mejor amiga.
Me llevó a su patrulla, conduciendo rápido una vez que estuvimos fuera de la vista de la estación. Sullivan y los demás llevaron a Cody a la cabaña de casa donde tienen a tu hermano, explicó. Están en pánico, moviendo todo por la policía estatal. ¿Por qué me estás ayudando? Sus nudillos se pusieron blancos en el volante. Me uní para arreglar las cosas desde adentro. Cuando escuché lo que descubrió tu hermano, él sacudió la cabeza. La cabaña está apartada a 20 minutos por Black Ridge Road. Mientras conducíamos hacia las montañas, mi teléfono vibró con alertas. Las noticias sobre las investigaciones de corrupción en Millfield estaban rompiendo a nivel nacional. El capitán Ramsey se había movido más rápido de lo esperado. Doblamos una curva y vimos otro vehículo adelante. El coche de mi papá, moviéndose en la misma dirección. Debe haberse escapado, respiré. La expresión de Monroe se oscureció. O está trabajando con ellos. Todavía no sabemos de qué lado está realmente. La carretera Black Ridge se estrechaba a medida que ascendía, con densos pinos apiñados en los bordes. Monroe apagó los faros mientras nos acercábamos a un desvío de grava marcado por un desgastado letrero de prohibido el paso. La propiedad de casa del abuelo de Sullivan, susurró, media milla adentro. Estacionamos detrás del coche abandonado de mi padre y continuamos a pie, manteniéndonos agachados en la maleza. La cabaña apareció entre los árboles, una gran estructura de 2 pisos con un porche envolvente. 3 vehículos estaban estacionados afuera, incluyendo la SUV negra que había llevado a Cody. Voces se escuchaban desde dentro, enojadas, urgentes. Nos acercamos sigilosamente, encontrando una ventana con una persiana rota. A través de la abertura, pude ver al entrenador Sullivan caminando de un lado a otro, gesticulando de manera exagerada. El director Williams estaba sentado con una expresión imperturbable en una mesa, mientras el sheriff Davis discutía con el hombre desconocido. Mi estómago se revolvió cuando vi a mi padre de pie cerca de la puerta. Su expresión era inescrutable. Moverlos esta noche es nuestra única opción, decía Sullivan. La policía estatal tiene órdenes de arresto. ¿Y a dónde vamos, Williams?, replicó. Se acabó, Rick. 25 años de trabajo cuidadoso destruidos por adolescentes. Un movimiento en la esquina llamó mi atención. Jake, Nate y Tyler sentados contra la pared con las manos atadas. Cody estaba siendo forzado a sentarse en una silla cerca de ellos. Parecían exhaustos pero vivos. Mi padre está ahí dentro, susurré a Monroe. No sé si les está ayudando. Una ramita se rompió detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta para encontrar al oficial Bennett, con el arma desenfundada. Adentro, ordenó. Now. La cabaña cayó en silencio mientras Bennett nos hacía entrar. El rostro de Sullivan se contorsionó de rabia. Más complicaciones, escupió. Esto podría haber sido tan simple. Los ojos de Jake encontraron los míos. Alivio, miedo y determinación destellando en su rostro. Emma, mi padre se acercó a mí, pero Davis lo bloqueó. Entrenador asistente Porter, dijo Sullivan burlonamente. Tratar de jugar a 2 bandas finalmente te alcanzó. La única parte en la que estoy es la justicia, respondió papá, con la voz firme. Se acabó, Rick. La evidencia ya está con la policía estatal. Las pruebas pueden desaparecer, dijo fríamente el hombre desconocido. Los testigos también. Esto ya no se trata solo del accidente, continuó papá. Son décadas de corrupción, lavado de dinero a través del departamento de atletismo, sobornos en proyectos de construcción, todo construido sobre la base de tu mentira. Jake habló, su voz ronca. Solo queríamos la verdad sobre Mia Collins. Pero encontramos mucho más. Sullivan se lanzó hacia Jake, pero mi padre lo interceptó, estrellándolo contra la pared. No toques a mi hijo, gruñó. El caos estalló. Davis desenfundó su arma. Monroe sacó el suyo. El hombre desconocido me agarró como un escudo. Las ventanas estallaron mientras los focos iluminaban la cabaña desde afuera. ¡Policía estatal! Todos al suelo, armas al suelo. La voz del capitán Ramsey resonó a través de un megáfono. Tenemos la cabaña rodeada. Sullivan, Davis, Williams. Tenemos órdenes de arresto para ustedes.
Sullivan se liberó en la confusión, agarrando un rifle de caza de la pared. «Nadie va a llevarse lo que construí», gritó, apuntando a mi padre. Me liberé de mi captor, lanzándome hacia Jake. Un disparo resonó, luego otro. Sullivan se desplomó, la sangre brotando en su hombro. Monroe se quedó con su arma de servicio aún levantada, los ojos duros. «Por Mia», susurró. Los oficiales de la policía estatal inundaron la cabaña, asegurando a todos. Mientras le cortaban las ataduras de las muñecas a Jake, me abrazó con fuerza. «Lo descubriste», murmuró. «Las camisetas, la fecha. Tenemos el mismo cerebro, ¿recuerdas?», respondí entre lágrimas. El capitán Ramsey se acercó, mientras los paramédicos atendían a Sullivan. «Hemos estado construyendo este caso durante meses, pero no pudimos entrar en el círculo de confianza. Tu hermano y sus amigos proporcionaron las piezas finales que necesitábamos». Mi padre se unió a nosotros, con los ojos rojos pero orgulloso. Jake vino a mí el mes pasado con lo que habían encontrado. Decidimos que yo fingiría seguir siendo leal mientras alimentaba información a la policía estatal. Era la única manera de mantenerlos a salvo una vez que Sullivan se dio cuenta de que ellos sabían. «Pero desaparecieron», dije. Jake se estremeció al levantarse. «Sullivan y Williams nos atraparon copiando las grabaciones de seguridad. Sabíamos demasiado. Teníamos demasiada evidencia. Iban a retenernos hasta después de la dedicación. Entonces, no terminó. Fuera. Los reporteros ya se estaban reuniendo mientras Sullivan, Williams, Davis y sus cómplices eran conducidos a vehículos policiales. La historia estallaría más allá de Millfield, el héroe que no fue, el milagro que nunca sucedió, y las décadas de corrupción que siguieron. Cuando amanecía sobre las montañas, Jake puso un brazo alrededor de mis hombros. «Una cosa más por hacer», dijo en voz baja. El estanque de Miller estaba tranquilo a la luz de la mañana, mientras nos reuníamos en su orilla una semana después. El agua reflejaba el cielo como un cristal pulido, escondiendo sus secretos debajo. Docenas de personas formaron un círculo, los niños rescatados, mi padre, el diputado Monroe, Linda Carter, la señora Randalls y muchos habitantes del pueblo que aún procesaban la verdad sobre su comunidad. En el centro se erguía una simple piedra con la inscripción: Mia Collins. La inauguración del complejo deportivo Sullivan había sido cancelada. En su lugar, la comunidad se reunió aquí, finalmente reconociendo la tragedia que había estado enterrada durante 25 años. Los padres de Mia, localizados por la policía estatal, se mantuvieron con un duelo digno mientras aceptaban la disculpa tardía del pueblo. Mi padre dio un paso adelante, aún llevando su placa, el departamento ahora bajo la supervisión de la policía estatal, mientras se reconstruye. Como joven oficial, fallé a esta comunidad al quedarme en silencio, dijo, con la voz quebrada. Hoy comienza el proceso de sanación a través de la verdad. Jake, Nate y Tyler, ahora celebrados por su valentía más que por su destreza atlética, colocaron rosas blancas en el memorial. Los medios los llamaron héroes, pero como le dijo Jake a un reportero, solo seguimos un rastro de migas de pan dejado por personas que no podían hablar antes. El milagro de Millfield se había ido, pero algo más valioso estaba ocupando su lugar, un honesto examen del pasado. Al finalizar la ceremonia, encontré a Cody revisando mis fotografías. Documentación de todo, desde el partido del campeonato hasta el rescate en la cabaña. Estos deberían ser preservados, dijo, para que no vuelva a suceder. Asentí, observando cómo la comunidad comenzaba su lento camino hacia adelante, no con una mentira conveniente, sino con el trabajo mucho más arduo de la verdad. Ese es el final. ¿Habrías tenido el valor de descubrir los secretos enterrados de un pueblo si estuvieras en la posición de Emma? Déjamelo saber en los comentarios. Si quieres más misterios como este, suscríbete. Haz clic para descubrir nuestra próxima historia aterradora.